Hola a todos, muy buenos días. Feliz de estar acá, ya terminando la semana de este día viernes. A los que pudieron asistir al webinar del día lunes, también comenzamos la semana. También estos nuevos ciclos de webinar para el año 2024. Aprovecho de saludar a todos los que estén conectados en el chat: Roberto, Carlos, Guillermo, Gabriela, Julio, Luis, Javier, Fabián. Feliz de estar acá nuevamente y que nos estén acompañando en este nuevo webinar del ciclo de protecciones eléctricas, específicamente el webinar de protección diferencial protegiendo a las personas. Comentarles la composición de este ciclo de protecciones eléctricas. Como les dije, estamos comenzando el día de hoy con este webinar de protección diferencial. Estos van a realizarse durante el mes de marzo también, los días que están programados, que yo les estoy mostrando aquí a continuación en esta presentación de ciclo de protecciones eléctricas, para luego tener el siguiente: interruptores termomagnéticos modulares, el día 15 de marzo, para luego pasar al día 22 de marzo con protecciones caja moldeada y corte en aire, y poder terminar este ciclo de protecciones eléctricas el día 28 de marzo con el webinar de coordinación de protecciones, selectividad y asociación. Así que los invito a que puedan seguir participando de todas estas jornadas de webinar. Recuerden que todos aquellos que puedan participar de todo el ciclo y se hayan conectado a todos los webinars que componen el ciclo van a recibir un diploma de participación especial, donde van a poder tener reflejadas las horas que pasaron capacitándose con nosotros. Así que muy importante también para que puedan seguir reforzando y sumando conocimientos para sus proyectos y las instalaciones que puedan llevar a cabo. Así que nuevamente los dejo invitados a que puedan seguir participando de todos estos webinars. Buenos días a los que se están conectando. eh, Claudio, Mauricio. Bueno, comentarles un par de cosas acerca de la presentación antes de comenzar. Voy a dejar activado el modo preguntas y respuestas para todos aquellos que tengan una pregunta al respecto. Todos quienes quieran hacer un acercamiento o realizar un comentario puedan hacerlo, y así la pregunta que ustedes hagan va a quedar resaltada en el color celeste de preguntas, eh, donde van a poder hacer llegar el comentario al relator. Otra cosa que les voy a compartir ya desde ya es el botón para que ustedes puedan hacer descarga del material que el relator del día de hoy les tiene preparado. Así que a continuación les voy a habilitar la opción para que ustedes puedan descargar esta presentación y así puedan tener todo este material em, que el relator, como les dije, ha preparado para ustedes. Así que en este momento estoy habilitando la opción. Esta se va a ver reflejada en la parte superior de la pantalla. Descarga la presentación, clic aquí y ustedes van a poder tener este material. Así que, em, sin ir más lejos, habiendo ya realizado la introducción a lo que es la plataforma, no le quiero quitar más tiempo al relator del día de hoy. Quiero llamar a mi colega José Zambrano. José, ¿estás por ahí? Muy buenos días. ¿Se escucha? Fuerte y claro, José. Perfecto. Vamos a comenzar. Primero, darle unos buenos días a todos ustedes, los que están conectados, ya sean colegas, futuros colegas que están estudiando, gente que a lo mejor no tiene mucho conocimiento y tiene las ganas de aprender. Hoy día está ahí en el lugar indicado. Esta charla, esta capacitación, nos vamos a enfocar en un puro producto, que es el interruptor diferencial. Un elemento que, en síntesis, es bastante pequeño, ¿cierto? Pero que es capaz de salvar gran cantidad de vidas humanas. Vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver eh, el funcionamiento interno que tiene él, vamos a ver conceptos generales, conceptos básicos, vamos a ver qué nos dice la norma eléctrica respecto al protector diferencial y también algunas conclusiones de cómo mejorar la seguridad, ya sea en el ámbito de trabajo, así también como en nuestro hogar.
Vamos a partir con una noticia que ocurrió el año 2020. Un estudiante de cuarto medio de un colegio industrial falleció tras recibir una descarga eléctrica en su liceo en la comuna de Puente Alto. Si no me equivoco, ahí el Liceo Industrial Las Nieves. Aquí ya volviendo de pandemia, quizás donde no se ocupaban mucho los elementos del taller eléctrico, y a lo mejor no se hicieron las pruebas en los diferenciales. A veces la gente desconecta los diferenciales porque empiezan a operar mucho, porque a lo mejor tenemos una carga distinta y el diferencial no es el indicado para ese tipo de carga. Entonces, la gente que no tiene mucho conocimiento eléctrico opta por lo más simple, que es desconectar el diferencial, pero es un error totalmente gravísimo porque dejamos sin seguridad nuestra instalación, ¿ya? O sea, es algo sumamente importante tener nuestras instalaciones seguras para evitar problemas, evitar accidentes, incidentes y posibles muertes, ¿ya? Es algo importante y esto ocurrió. De hecho, después ustedes los pueden buscar en las noticias. Ahí hay un extracto nomás del recorte de la noticia. Avanzando, vamos a ver lo que es el riesgo eléctrico. Hoy en día la electricidad, la energía eléctrica convive con nosotros. De hecho, andamos todo el día con el teléfono celular, los televisores, que el computador que tenemos que estar trabajando, la iluminación, en casi prácticamente el 98% de nuestras vidas estamos acompañados de la energía eléctrica. Es indispensable hoy en día, ¿ya? Pero aunque andamos todo el día con esta energía o con elementos que usan energía, no deja de ser un riesgo sumamente importante para las personas, ¿ya? A veces dicen que la energía eléctrica es como un veneno, invisible e inoloro, porque yo no puedo oler la energía, pero sin embargo está ahí. Entonces, hay un riesgo constante, donde yo no lo puedo ver porque al mismo tiempo es invisible y también es inoloro. Pero hoy en día, gracias al avance de la tecnología, se ha podido mejorar toda esta eficiencia. Han aparecido dentro del mercado, dentro del mundo eléctrico, elementos de protección para poder cuidarnos. Y también otro punto importante para combatir estos riesgos eléctricos son seguir las normalizaciones, las reglamentaciones que también han ido evolucionando con el tiempo. Después vamos a ver un gráfico, la cantidad de accidentes que existían hasta antes del año 2000, por ejemplo, en Chile. Dentro de los riesgos más importantes que se pueden producir a través de la energía eléctrica es la electrocución, ¿ya? También son las quemaduras. Hablando de quemaduras, ustedes saben que cuando se produce un arco eléctrico es mucha la energía que se libera, es tan grande que hasta evapora los metales. Imagínense las temperaturas que llega a tener un arco eléctrico para poder vaporizar un metal, así como cuando se pone a hervir el agua en una tetera, en un hervidor y empieza a salir vapor. También empieza a salir, se evaporan estos metales con esa gran cantidad de energía. Imagínense que derrite un metal y además pasa a estado gaseoso. Imagínense qué pasa con nuestro cuerpo al tocarlo. Son quemaduras totalmente grandes y peligrosas dentro del cuerpo humano. La proyección de materiales. Ustedes saben, y gran parte, yo recuerdo cuando estaba en enseñanza básica y teníamos un ramo que era ciencias de la naturaleza o comprensión del medio, después ya ha ido cambiando harto el nombre, igual que otros ramos, pero siempre nos enseñaron algo sobre la energía, la ley de conservación de la energía. La energía no se pierde, ni tampoco se crea, sino que solo se va transformando. Por ejemplo, para mover un motor yo tengo energía eléctrica y se transforma en energía mecánica. Para yo producir energía eléctrica necesito mover una turbina, un generador a través del movimiento de las aguas, una energía mecánica, una energía hidráulica o energía eólica a través del viento para hacer mover un rotor, un generador y me pueda generar energía. Y todo eso se va transmitiendo. Pasa lo mismo con la proyección de materiales. Cuando hay un cortocircuito, cuando hay un desperfecto en mi instalación, esa energía eléctrica, a propósito, vamos a hablar así algunos términos que pueden ser técnicos, si no son tan técnicos o no lo entienden, pueden escribir ahí en el chat. Cuando ocurre un cortocircuito,
por ley de Ohm, que es una ley, ¿cierto?, eléctrica, que todos los que estudian electricidad o los que pasaron enseñanza media en el ramo de física, a lo mejor escucharon hablar de la ley de Ohm. El cortocircuito es cuando se junta una fase con un neutro accidentalmente. Entonces ahí no tengo una resistencia, no tengo un consumo de por medio. Entonces cuando la resistencia es cero, la corriente es muy alta, ¿ya? Y es mucha la energía que pasa por esos conductores y trata de liberarse. Entonces, por eso muchas veces vemos explosiones, proyección de material, intensidad lumínica, mucho brillo. Entonces, toda esa energía eléctrica se transformó en energía mecánica, lanzando materiales, transformándose en energía lumínica, en calor y en muchos otros tipos de forma de energía. Y también otro riesgo importante a considerar, que ojalá nunca lleguemos ahí, que es la muerte accidental de las personas. Por eso debemos siempre tener presentes nuestro EPP, elementos de protección personal, nuestros cascos, orejeras, antiparras si es necesario, guantes dieléctricos, zapatos también, la vestimenta, etcétera. Algo sumamente importante si es que vamos a trabajar con energía eléctrica y existe un riesgo eléctrico. Los efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano van a depender principalmente de dos factores, podríamos decir tres, pero vamos a considerar dos. Uno es el tiempo. ¿Cuánto tiempo está circulando esa corriente eléctrica a través de mi cuerpo? ¿Ya? Mientras mayor el tiempo, mayor va a ser el daño que va a tener mi cuerpo. El segundo punto es la corriente, la intensidad de corriente, los amperes. ¿Cuánta corriente, cantidad de corriente va a estar pasando por mi cuerpo? Entonces, mientras más tiempo y mientras más corriente, mucho más severos van a ser los daños dentro del cuerpo humano. Y por otro lado también está la frecuencia, que también es un elemento importante a considerar. Dentro de las instalaciones en corriente alterna, vamos a encontrar accidentes que van a ocurrir tanto en la industria, en el trabajo, ¿cierto? Y también en nuestro hogar. Recordemos que nosotros, la iluminación que tenemos hoy en día, aquí hay una lámpara, el televisor, todos esos elementos funcionan con energía eléctrica y vamos a tener un pequeño tablerito en nuestras casas. Pero sin embargo, puede ocurrir un accidente porque estamos en constante uso de esta energía. Cada año decenas de personas quedan discapacitadas, ya no pueden trabajar, su cuerpo puede sufrir mutilaciones, pueden quedar paralizados, pueden quedar medio con problemas no normales cuando circulan corrientes grandes por tiempos grandes a través del cuerpo humano. Y la electricidad está catalogada como una energía segura, pero siempre hay que contar con las medidas de seguridad adecuadas. Vamos a seguir avanzando. Los bomberos son sumamente importantes cuando ocurre un incendio, cuando ocurre una emergencia, cuando ocurre un accidente, un choque. Y según la página de los bomberos de Chile, dicen que las fallas eléctricas representan un 40% de las causas de incendio. Dentro de la falla eléctrica, ¿ustedes cuál creen que es la falla que genera la mayor cantidad de incendios? ¿Ya? Algunos pueden decir la sobrecarga, el cortocircuito, algún arco eléctrico. Efectivamente, Valentina colocó que la sobrecarga, si bien algunos piensan que es el cortocircuito, la sobrecarga es uno de los daños o los fenómenos que producen mayor cantidad de incendios en las viviendas, ¿ya? Y ahí tenemos grandes factores, por ejemplo, un mal cálculo en el conductor, una subdimensión, o sea, si me estaban pidiendo un conductor para 10 amperes, 20 amperes, 16 amperes, y yo por ahorrar estoy colocando uno de menor sección, obviamente va a existir un calentamiento y en el futuro se puede producir algún incendio. Otro punto importante son los puntos de conexión. Acá yo para conectar un conductor, un cable eléctrico a esta protección, cualquier tipo, ya sea termomagnética o diferencial,
tengo que aplicarle un torque correspondiente, pero si yo no le aplico ese torque correspondiente, obviamente va a quedar suelto y no va a estar así, no va a hacer contacto el 100% de la superficie del cable con el del dispositivo. Y obviamente va a ocurrir un calentamiento también. Eh, También existen la estática. La estática también es importante cuando tenemos ambientes que son explosivos. Una pequeña chispa puede provocar grandes incendios y por último también tenemos los rayos. La mala puesta a tierra también hablan por ahí. Exactamente. Entonces, por eso nuestras casas tienen que estar protegidas frente, por lo menos, a la sobrecarga y el cortocircuito, que es un elemento de protección que se llama disyuntor o automático, interruptor termomagnético, que lo vamos a ver en los próximos webinars con nuestros colegas. Y además, para salvar a las personas, vamos a tener este dispositivo, que después vamos a ver cómo realmente funciona, cómo es el mecanismo interno, el cual nos permite tener un ambiente de vida mucho más seguro. Según las estadísticas, dice que los accidentes eléctricos laborales versus los accidentes eléctricos locales totales en un periodo entre el 2007 y el 2007 al 2013 corresponden a lo siguiente. Un 34% son fallas eléctricas en origen laboral, mientras que el 66% son fatales eléctricos general en la población. Todas estas estadísticas se sacaron de un análisis que hizo Procobre Chile y la SEC. No es, bueno, si bien es más pequeño el número de accidentes eléctricos en el ámbito laboral, y ven ustedes el 66%, más de la mitad, son los accidentes en el ámbito doméstico, en el hogar, ¿ya? Sumamente importante tener nuestras casas protegidas. Yo recuerdo antes la casa de la casa de mi abuela tenía tapones solamente, habían unos elementos de losa donde ahí le colocaban un pelo de cobre y esa era la protección eléctrica que existía. Luego mis papás postularon a una casa y la única protección después del medidor era un automático de color negro, ni siquiera existía diferencial. Pero después empezaron a aparecer las normas eléctricas y ya empezaron a exigir el uso del diferencial, por ejemplo, para los circuitos de enchufe. Y nos vamos a dar cuenta que hoy en día las exigencias aumentaron para tener un entorno mucho más seguro. En esta lámina podemos darnos cuenta o nos indica que cerca de 3.000 incendios son provocados por origen eléctrico. Y también cerca de 500 niños se queman por instalaciones eléctricas. Ya son cifras que podemos sacar de Coaniquén y también de estos estudios de la SEC y Procobre. Y acá hay un gráfico importante. Si bien del 1992 al 2000 los accidentes eléctricos se fueron en aumento, pero después del 2003 estos accidentes eléctricos empezaron a disminuir. ¿Por qué motivo? Porque apareció una normativa eléctrica donde ya exigía el uso del diferencial para los circuitos de enchufe. Y si nosotros a lo mejor sacáramos una estadística hoy en día actual, nos daríamos cuenta que aún más disminuyeron los accidentes eléctricos porque ahora hay muchas más exigencias en esta nueva normativa. Algo importante a considerar es saber reconocer cuándo es un contacto directo o un contacto indirecto. El contacto directo, la norma actual, lo define como cuando un usuario queda sometido a una tensión por corriente directa cuando toca alguna parte de su cuerpo, una parte de un circuito. Por ejemplo, yo paso a llevar la barra del circuito, yo paso a tocar un cable con energía. Eso es un contacto directo porque la energía está directamente en el elemento, en el cable, y yo lo estoy tocando, ¿ya? A eso le vamos a llamar como un contacto directo, que es como la imagen que podemos ver ahí, abajo del punto 5.2.1. Un caballero, un humano, está tomando una fase. El contacto indirecto es cuando esta energía pasa por otra superficie y lo define la norma cuando un usuario queda sometido a una tensión por contacto indirecto cuando alguna parte de su cuerpo, una parte metálica de un equipo, cuando alguna parte de su cuerpo, una parte metálica de un equipo eléctrico, la que en condiciones normales no está energizada. Por ejemplo,
La puerta o el tablero eléctrico, si es metálico, no debiese estar energizado, pero por X motivo hay un cable que está muy cercano y está pasando la corriente a través de toda esa envolvente, y yo lo toco, sería un contacto indirecto. Otro ejemplo se daba harto en Chile cuando existían estas lavadoras redondas, ¿ya? Entonces de repente uno pasaba por el lado de esa lavadora cuando niño y pasaba a tocar y como que le daba ahí cosquillitas. Ya eso sería un contacto indirecto porque la lavadora no debiese estar energizada, aunque esté funcionando, ¿ya? Así que ya conocemos lo que es un contacto directo y un contacto indirecto. Vamos a ver cuáles son los efectos de esta corriente eléctrica cuando circula a través de nuestros cuerpos. Vamos a encontrar tres principales riesgos. El primero de ellos se llama tetanización. La tetanización es la contracción de los músculos. Cuando circula corriente eléctrica, de repente hay algunos futbolistas, algunos deportistas, que para ejercitarse se colocan pequeñas energía eléctrica a través de sus músculos para ir apretando, fortaleciéndolo. Hay algunas terapias también, pero cuando circula una muy grande puede provocar daño. Inclusive la caja torácica que yo tengo para poder respirar me la contrae impidiéndome poder respirar, ¿ya? Y podríamos provocar ahí algún paro respiratorio a futuro dependiendo las condiciones. Por ejemplo, no tengo aquí ningún cable, pero hagamos cuenta que mi dedo es un cable y está energizado. Si yo lo tomo, obviamente se van a contraer mis músculos y mi mano, la energía eléctrica no me va a dejar soltar el cable, ¿ya? Entonces, si yo lo tocase por la parte externa, paso mi mano por ese conductor, también me va a contraer, pero no voy a quedar atrapado con el cable, ¿ya? Importante, la tetanización, contracción muscular. El otro fenómeno es la fibrilación ventricular, que es la desorganización del ritmo cardíaco. Cuando circula una corriente eléctrica, se alteran los latidos del corazón y nos puede también llevar a un paro cardíaco. Y por último, tenemos los efectos térmicos dentro del cuerpo humano que provocan lesiones, quemaduras, el tejido de la piel se ve sumamente dañado y pueden provocar hasta amputaciones, el corte de extremidades dependiendo los niveles de las quemaduras. Ahí hay algunas fotos de daños que ocurren a través de quemaduras, para que vayamos tomando un poco de conciencia de todo esto. Acá vemos un gráfico. Vamos a explicar ese gráfico que se ve de color rosado. En el eje de la Y, en el eje Y, el vertical, podemos encontrar el tiempo, podemos encontrar el tiempo, que es la duración del paso de la corriente en milisegundos. Ya vamos a tener el tiempo en este eje, y en el eje de la X de la abscisa vamos a tener la corriente que circula por nuestro cuerpo. Entonces, se hicieron algunas pruebas, se hicieron algunos estudios, sacaron una normativa, que es la IEC 60479-1, donde empezaron a tabular y hicieron algunas determinaciones y dividieron este gráfico en 4 zonas. La primera zona, vamos a ver si puedo colocar aquí el puntero. Ustedes me avisan para poder ver puntero. Ya. La primera zona que tenemos, que se llama AC1 en el gráfico, que es el rosado más clarito, son corrientes pequeñas, si se dan cuenta, de 0,1 a 0,5, y acá tenemos el tiempo. Entonces, dependiendo del tiempo, básicamente no nos va a pasar nada si la corriente que circula por nuestro cuerpo se encuentra dentro de esos rangos. ¿Y qué pasa? Habitualmente no hay ninguna reacción fisiológica, ¿ya? En nuestros cuerpos. No vamos a tener, a lo mejor, un pequeño cosquilleo, pero es casi imperceptible. Luego en la zona AC2, entre los 0,5 llegando a los 200 miliamperes, que circulan por nuestro cuerpo, por algún cuerpo humano, habitualmente vamos a encontrar ya un efecto, no van a ser peligrosos, pero sí algún cosquilleo en nuestras manos mucho más fuerte en nuestro cuerpo. Ya todavía estamos como en una zona segura. AC1 y AC2 se consideran como una zona segura dentro de esta gráfica. Pero cuando ya empezamos a pasar a la zona AC3, ya empiezan a haber
algunas complicaciones. No va a haber algún daño orgánico grave visible, pero sí van a empezar a haber contracciones musculares, lo que se llamaba tetanización, y también dificultades respiratorias. Vamos a encontrar perturbaciones que van a ser reversibles en los impulsos cardíacos, y esa es la zona AC3. Estamos en el límite de AC2 a AC3, ya empiezo a tener complicaciones en mi cuerpo humano. Y luego ya si entramos a la zona AC4, que se divide en 3 categorías, ya ahí el tema es complejo. Por ningún motivo tenemos que tratar de llegar a esa zona. ¿Ya? Porque en esa zona vamos a tener probabilidades de fibrilación ventricular sumamente alterados, superior al 50% en la zona más extrema, contracciones súper grandes, paro respiratorio, vamos a tener daños orgánicos en nuestro cuerpo, así que es súper complejo cuando nos encontramos en esta última zona de rosado más oscuro, ¿ya? La idea es que no pasemos de la zona AC2. Si se dan cuenta, ahí aparece un 30 mA con una línea segmentada roja. Entonces, los diferenciales, por lo general, tienen una sensibilidad de 30 miliamperes. Entonces, esa es como la corriente que va a dejar o que puede circular por nuestro cuerpo. Si es mayor, obviamente el diferencial va a operar, ¿ya? Pero esos son como los límites. Entonces, el 30 miliamperes todavía se encuentra en la zona AC2, donde no vamos a encontrar ningún efecto fisiológico peligroso, pero sí a lo mejor un cosquilleo. Vamos a hacer algunos cálculos ahora. Se dice que el cuerpo humano tiene una resistencia o una impedancia aproximadamente de 2000 ohms. Obviamente no todos los cuerpos humanos son iguales. Ya hay cuerpos que son más altos, más pequeños, tienen más carne, hay algunos que tienen más grasa, algunos más líquidos, etc. ¿Ya? Entonces, dependiendo del cuerpo humano, esa variable, esa impedancia ZN, que es de 2000 ohms, va a empezar a variar. Pero lo que no va a variar es la tensión eléctrica que tenemos en nuestros hogares, que son 220 volts. Entonces, por ley de Ohm, la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia, nos va a dar una corriente de 110 miliamperes, ¿ya? Que podría circular por nuestro cuerpo humano aproximadamente, ¿ya? Y esos 110 miliamperes todavía estamos también en la zona AC2 acá abajo, pero no puede pasar por nuestro cuerpo por más de 20 milisegundos. Si supera esos 110 miliamperes, ese tiempo mayor, por ejemplo, si ya estoy en 50 milisegundos circulando esa corriente de 110 miliamperes, obviamente ya voy a tener algunos daños dentro de mi cuerpo. ¿Ya? Espero que se entienda. ¿Ya? Vamos también a conocer qué nos dice el reglamento. Esos valores también están tabulados según esa normativa eléctrica que era la 60479-1. Y dentro de esta tabulación, dependiendo la tensión que nosotros tenemos y la impedancia, vamos a tener una corriente. Y también vamos a conocer un tiempo máximo de paso de esa corriente a través de nuestros cuerpos. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos ubicamos acá en 220 volts, aproximadamente según esta normativa, la impedancia del cuerpo es 1500 y circularía una corriente de 147 miliamperes. Y para que yo no tenga daño en el cuerpo humano, esa corriente solamente puede circular hasta 0,17 segundos, ¿ya? Entonces es algo bien similar a lo que estuvimos viendo en la tabla anterior en el gráfico. Pero en el RIC número 5 dice que habla sobre la medida de protección contra las tensiones peligrosas. En el punto 5.7 dice que el valor de resistencia del cuerpo humano se debe considerar igual a 2000 ohms. Pero para efectos de aplicación de este pliego, la resistencia del cuerpo humano estará basada en los valores definidos en la tabla de la normativa 60479-1, que es esta que tenemos ahí, de color azul. Estos son daños que podemos encontrar en nuestros cuerpos. Daños oculares, quema de la retina, quema cuando la energía trata de escapar de nuestros cuerpos, por ejemplo, ahí a través de un pie, quemadura donde se generan ampoas, quemadura en nuestras manos. Aquí aparece una consulta, el uso del diferencial de sensibilidad de 300 miliamperes, ¿en qué casos se debería ocupar? Por lo general ese diferencial se usa como un diferencial general
porque también existe la selectividad en los diferenciales, aunque ustedes no lo crean, donde vamos a tratar de que actúen los diferenciales que están más cercanos a las cargas y luego el más general. Pero los 300 mA no es tanto para proteger a las personas, sino es para poder detectar quizá alguna fuga dentro de algún conductor en la industria. A veces la aislación se daña y se empieza a escapar corriente por ahí. Y el diferencial es capaz también de poder detectar esa corriente de fuga. Para eso se usan los 300 mA. Y para el proteger la vida humana dentro de nuestros hogares, 30 mA. ¿Ya? Si podemos tener a lo mejor una sensibilidad más pequeña, también se puede usar 10. Hay varios casos, hay otros casos que también colocan la nueva normativa donde se pueden usar los de 30 mA, que los vamos a ver ahí un poco más adelante. Y en nuestros trabajos, pero jefe, ¿dónde están los riesgos? Y aquí es donde podemos decir que por qué el ser humano, específicamente a lo mejor el hombre, dura menos, ¿ya? Porque es más arriesgado. Imagínense, dice no tocar peligro, lo primero que hacemos como seres humanos es vamos a abrir esa bolsita y vamos a ver qué hay. Seguramente le pusieron eso para que no lo tocaran y a lo mejor era un contacto indirecto y está todo energizado. Los tableros de madera, pues, las condiciones que tienen ahí están súper expuestas al medio ambiente, a los daños que pueden ocurrir. Además, esa envolvente de madera es súper inflamable, pasar los conductores por agua, ¿cierto? Humedad que también nos va dañando. Otras condiciones inseguras, tenemos alargadores donde podemos colocar sobrecarga, a lo mejor un interruptor que no está en una caja, que no está en una calota, protegido. Hay un tirón, puede cortar toda la energía y podemos dejarla grande. Y más encima salen un montón de conductores aguas abajo de esa protección que está. Así que son sumamente riesgosas esas condiciones, pero a veces no nos damos cuenta porque nos interesa cumplir, cumplir, cumplir. ¿Cuáles son los diferenciales inmunizados? ¿Cuáles son las características más importantes de los diferenciales HPI? Lo vamos a ver más adelante, que antiguamente se llamaban hiperinmunizados, las siglas lo dicen HPI, pero hoy en día se llaman, es lo mismo que un diferencial tipo F. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Y quién es el responsable de todo esto, de estas circunstancias? Obviamente que todos nosotros debemos velar por la seguridad, ya sea en el trabajo, en la instalación, donde estemos, en nuestro hogar, fundamental, porque nosotros no sabemos lo que va a ocurrir el mañana. Ya a lo mejor podemos salir de nuestras casas a trabajar, pero no sabemos si vamos a regresar. Por eso es importante la seguridad y cuidarnos los unos a los otros. Vamos a ver algunos conceptos básicos para los que a lo mejor no son eléctricos. La corriente se mide en amperes, la tensión se mide en voltaje, la frecuencia se va a medir en hertz. Y ahí tenemos la sigla. Para amperes la sigla es la letra A mayúscula, para el voltaje es la letra V mayúscula y para los hertz, para la frecuencia, es la H con una Z pequeña. Y también existen equivalencias en las unidades. Por ejemplo, acá en la imagen aparecen dos diferenciales, pero uno dice que su sensibilidad es 30 mA, mientras que el otro dice que es 0,03 amperes. Ambos tienen la misma sensibilidad, porque 0,03 amperes es lo mismo que 30 miliamperes. 1 ampere es lo mismo que 1000 miliamperes. Y en el caso de las protecciones termomagnéticas, vamos a ver que tienen una capacidad de ruptura, que en algunos casos van a aparecer 6000. Ah, ¿y a qué corresponden? Son 6000 amperes, pero también su equivalencia serían 6 kiloamperes. ¿Ya? Dentro de las familias de las protecciones diferenciales, vamos a encontrar una sigla. Las podemos encontrar en literatura, en internet, en libros, en catálogos, como RCD, que viene del inglés Residual Current Device. Y dentro de esa familia de dispositivos de corriente residual, vamos a encontrar varias. Por ejemplo, la primera, RCCB, que corresponde al interruptor diferencial que tenemos en nuestro hogar. ¿Ya? Luego aparece una evolución. El RCBO, que también es un interruptor diferencial, pero que tiene una protección a la sobrecarga. Entonces se le conoce como un disyuntor diferencial. Me protege frente al cortocircuito, la sobrecarga y también la fuga. Luego tenemos el MRCD,
que es un dispositivo de corriente residual modular. Hay protecciones en las cuales se instala un elemento a riel DIN o a placa donde tiene un toroide. Entonces ese toroide se encarga de estar midiendo si es que hay alguna fuga, manda una señal a la bobina de disparo de la protección y esa hace que opere. Ese tipo de dispositivos se conocen como el MRCD. Por otro lado, tenemos también los RCM, que son solamente monitores de corriente residual. Son como una prealarma. Cuando, no sé, a lo mejor en alguna instalación, una industria, algún centro médico, donde hay alguna pequeña fuga de tierra, hay un elemento que va a estar midiendo, va a estar monitoreando, pero no solamente me va a decir, oye, ojo ahí, hay una alarma, subieron los niveles, pero ojo ahí, ¿ya? Luego tenemos los CBR, interruptor automático con protección diferencial. Tenemos las protecciones que son cajas moldeadas y de corte en aire, hablando de los disyuntores, los automáticos, pero en tamaño mucho más grande. Y muchas veces yo no puedo colocar este diferencial para una protección de 1600 amperes. Para esos casos, existen módulos que se instalan dentro de la protección, en un costado, en la parte inferior de la protección, y puedo tener una protección termomagnética con una protección diferencial incluida. A ellos los vamos a denominar como los diferenciales CBR. Y los últimos dos tenemos el SRCD, que hay enchufes, por ejemplo, los mismos enchufes que ustedes tienen en su casa con los 3 módulos, hay enchufes que tienen un diferencial incluido. A esa familia se le denominan SRCD, y la última, que es el PRCD, son dispositivos diferenciales portátiles. Para medir en algún lugar de la instalación, voy con este dispositivo, lo instalo y puedo ahí, con ese elemento portátil, poder hacer las distintas mediciones. Y dentro de nuestra jerga común en Chile, lo llamamos como ID, que es el interruptor diferencial, o como un PD en los diagramas unilineales. Vamos a encontrarlos como PD, protección diferencial. Dice, hay otra pregunta, la polaridad del diferencial Legrand, ¿cuál sería? Pensando en que las competencias tienen marcado dónde va el neutro. Lo vamos a ver a continuación. Normas de producto. Dentro de los diferenciales vamos a encontrar dos principales normas, ya sea en su ficha técnica o en el catálogo, o hasta rotuladas quizás en algún punto del diferencial. ¿Bajo qué norma se fabricó ese producto? Y acá en la imagen vemos un interruptor diferencial sin una tapa para poder ver el interior. ¿Qué es lo que tiene? Aparte de todo su mecanismo, dentro de los elementos más importantes tenemos el toroide magnético, que es ese elemento de color naranjo un poco más fuerte, donde está señalado con una flecha de color azul, donde vamos a tener un primario que va a estar encargado de medir la corriente que entra versus la corriente que sale, ¿ya? De eso se va a encargar ese toroide. Y también de ese toroide va a salir un secundario que va a alimentar un relé sensible, que es el de color amarillo o naranja más suave, señalado con una flecha de color rojo. En esas partes están ubicados esos elementos. Y este relé sensible está construido por una bobina imantada que, en ausencia de corriente, se mantiene una armadura en posición cerrada. Es como un solenoide, ¿ya? Un solenoide tiene una bobina, ¿cierto? Que cuando pasa corriente por ella se energiza y sale hacia afuera, el cual genera la apertura de la maneta del diferencial, ¿ya? Todo eso muy rápido y muy eléctrico. También dentro del mercado vamos a encontrar dos tipos de diferenciales. Un diferencial dependiente de la corriente, un elemento de esto que yo, aparte de colocar la corriente que va a circular, los cables de fase y de neutro, tengo que alimentarlo externamente, o si no, no funciona. Por lo general son diferenciales electrónicos y si ustedes los pesan, son súper livianos. Y ese diferencial no está permitido en Chile. Ese diferencial que es dependiente de la tensión. En Chile se usan los diferenciales que son independientes de la tensión o independientes del voltaje, ¿ya? Donde aquí yo conecto independiente la tensión que circule, mientras haya alguna fuga, va a operar. De hecho, hay varios videos de cómo probar diferenciales dentro de Internet. Yo podría colocarle aquí una pila de 1,5 volt en una de las fases y el diferencial va a operar. Pero eso no me asegura que el diferencial está 100% bueno, sino que me está asegurando
que el funcionamiento electromecánico está ok. Es lo mismo que yo hago cuando presiono el botón de test, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo funciona el diferencial? Ahí tenemos una imagen donde tenemos conectado en la parte superior o aguas arriba la fase y el neutro. Por ejemplo, por acá estaría conectado el diferencial y aguas abajo estaría conectada una carga, un consumo. Pero en su interior vimos que había un toroide, ¿cierto? Ese toroide va a estar midiendo la corriente que está entrando y la corriente que está saliendo, que después está retornando. Mientras esas corrientes, la que entra y la que sale, sean iguales, el funcionamiento del diferencial va a estar ok. Se va a mantener arriba y no va a operar. Ahí está funcionando súper bien, está feliz el diferencial y no va a pasar nada. Está todo totalmente seguro, porque la corriente que entra es igual a la que sale. El campo magnético que entra también es el mismo campo magnético que sale, así que el diferencial no va a operar. Pero cuando ya ocurre una diferencia, el diferencial va a estar dispuesto a operar, porque me está diciendo, oye, lo que está entrando es distinto a lo que está saliendo. Ojo ahí, voy a estar dispuesto a operar siempre y cuando supere mi sensibilidad. En este caso dice que es 30 miliamperes esta diferencia. Entonces, entre comillas, cuando yo supere esos 30 miliamperes, este dispositivo va a operar. Pero antes de eso, va a estar ahí dispuesto a operar. Ahora, cuando el diferencial operó, esas corrientes que entraba versus la que sale son distintas y son mayores a la sensibilidad que tiene, el diferencial opera. Pero también esa corriente que va a estar circulando por acá, ya el diferencial Legrand va a operar cuando va a operar cuando haya un promedio de la sensibilidad. O sea, si este diferencial es de 30 miliamperes, ya a los 15 miliamperes, este diferencial Legrand está ahí ya operando, casi operando, ya está como listo para operar. ¿Ya? Cuando llega a la mitad de la sensibilidad, el diferencial Legrand ya está operando. Y esto se pueden hacer pruebas, si ustedes tienen elementos de medición, pueden hacer las pruebas y le van a dar esos resultados. Que antes de los 30 miliamperes, la protección diferencial ya operó. ¿Ya? Eso lo pueden hacer los que tengan todos sus instrumentos, sus laboratorios, los que se dediquen a esto, a los tableristas, para que salgan de la duda. Así podemos conocer un diferencial bipolar. A este se le conoce bipolar porque entran dos conductores activos, la fase y el neutro, bipolo. Son dos módulos físicamente y cada módulo son 17,8 aproximadamente milímetros. Donde ahí podemos ver cuál es la bobina de detección, ¿cierto? O toroide, y el relé de desconexión, ¿ya? Y también vemos que hay una resistencia con un pulsador. Eso corresponde al botón de test, que internamente hay una resistencia que simula una fuga, el cual hace que opere el diferencial. Por eso, el diferencial, para que funcione el botón de test, tiene que estar energizado. Ya tiene que estar energizado, porque si se dan cuenta, yo ahora presiono el botón y no ocurre nada. En el lado derecho de ustedes vemos el diferencial tetrapolar, cuando ya tenemos instalaciones trifásicas, donde el mismo funcionamiento, solamente que en el toroide se está midiendo la fase 1, la fase 2, la fase 3, el neutro. Tenemos 4 elementos que se van a estar midiendo y cuando la suma de ellos sea distinta de 0 o hay alguna diferencia, va a dar la señal, va a excitar la bobina del relé sensible y va a generar la desconexión. En esta habían unas personas que preguntaban cómo el tema de conexión del diferencial. El diferencial Legrand, si yo me voy a la ficha técnica, voy a encontrar un extracto que dice que la alimentación, el power supply, puede ser desde la parte superior o desde la parte inferior, from top o bottom, ¿ya? Y ahí tenemos una gráfica que yo lo puedo alimentar desde la parte superior y las cargas a la parte inferior, o lo puedo alimentar desde la parte inferior y salir las cargas de la parte superior. En el caso del interruptor Ticino, nosotros, bueno, y en el Legrand también, se dan cuenta que aquí hay un diagrama
pero acá no lo dice, por eso yo coloqué el Legrand como el ejemplo de la ficha, para que tengan el respaldo de que sí se puede alimentar desde la parte inferior. Pero el Ticino, podemos ver ahí en la imagen, en el rectángulo de color rojo, que dice que la entrada, que es los números pares, puede ser en la parte superior, el 1 y el 3, pero también aparece un slash y abajo dice el 1 y el 3. Entonces, puede alimentarse el diferencial por ambos lados. Lo dice el fabricante, lo está recalcando ahí en el diagrama, en el esquema que tiene, y también en su ficha técnica, para que queden tranquilos de que va a funcionar el diferencial si yo lo alimento desde la parte inferior. Va a funcionar. Igual que las protecciones termomagnéticas, si yo la conecto, la alimento de la parte inferior y salgo a la carga de la parte superior, también va a funcionar. Yo aquí estoy poniendo las manos al fuego por la marca Legrand y Ticino, ¿ya? Las otras marcas lo desconozco, tendrían que preguntarle a esos fabricantes o verificar sus fichas técnicas. Porque también hay algunos diferenciales que tienen marcada la letra N, entonces nos dicen que por dónde tiene que ir el neutro, entonces ahí tener un poquito de ojo, ahí ya no es si conecto por abajo o por arriba. Vamos a ver principios de funcionamiento. Hay algunos casos donde tenemos una instalación trifásica y tengo que conectar un motor y chuta, el motor no tiene neutro. ¿Funciona el diferencial? Tengo 4 conectores, pero solamente tengo 3 conductores. Vamos a ver el ejemplo con neutro primero. Yo voy a tener las 3 fases, línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro, conectado a agua arriba del diferencial y agua abajo, van a salir las mismas y se van a ir a la carga y va a funcionar súper bien. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo un neutro? ¿Funciona o no el diferencial? Funciona siempre y cuando aguas abajo del diferencial yo no tenga algún consumo monofásico. Por ejemplo, en esta parte de acá, no sé si se está viendo el puntero ahí, ustedes me avisan si es que se ve el... ¿Se ve el puntero por ahí? Ya. En esta parte de acá, donde dice sin neutro, tenemos las 3 fases y van a una carga. Si yo no tengo nada conectado a aguas abajo del diferencial, va a funcionar súper bien porque va a estar haciendo la medición. Va a estar midiendo las 3 corrientes y si son iguales a 0, el diferencial no va a operar. Y cuando la suma de las 3 corrientes es distinto de 0, el diferencial va a operar. Pero si yo aguas abajo del diferencial, vamos a hacer cuenta que el diferencial está acá arriba y acá yo tengo la carga. Por X motivo, conecté un consumo monofásico, una lámpara de iluminación, no sé, un alargador, que lo saqué de una de esas fases, y los consumos monofásicos tienen neutro. Entonces, lo que está saliendo por acá se está yendo, pero no está retornando por una de estas 3 fases, sino que está retornando por el neutro. Ah, entonces ahí el diferencial va a operar sin tener falla. Entonces, en ese caso, tengo que tener ojo. ¿Yo puedo instalar el diferencial sin neutro? Sí, lo puede instalar, pero tiene que considerar que aguas abajo de ese diferencial no puede colocar una alimentación o una carga o un consumo que sea monofásico, porque el retorno se va a ir por el neutro y el diferencial lo va a ver como una fuga. Porque justo en ese punto de ahí se conoce o se denomina lo que algunos estudiaron, que se llama la ley de Kirchhoff de corriente, que la suma de las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces, si aquí están entrando 10 y acá están consumiendo 6 y acá se están yendo 4 para un lado, la suma de las que salen es igual a las que entran. Claro, ahí se genera una fuga, ¿ya? Ahí tener ojo. ¿Se puede conectarse en neutro? Sí se puede, pero no puedo colocar aguas abajo del diferencial consumos monofásicos, solamente consumos trifásicos. La conexión correcta del diferencial. Vamos a ver primero la correcta, ¿ya? Que es la que tenemos aquí en la parte derecha. Yo tengo la alimentación del diferencial, en este caso pues agua arriba, ¿ya? Para el modo de ejemplo. Y aguas abajo, yo tengo un enchufe, tengo la carga. Funciona súper bien. Las corrientes de fase y de neutro van a pasar por el diferencial. Ambas van a atravesar el diferencial y solamente el diferencial va a operar cuando exista una fuga. Si no hay fuga, el diferencial funciona súper bien y va a estar feliz y contento. Pero si yo paso solamente la fase por el diferencial, ¿cierto? Y tengo el neutro, pero yo la carga no la saco de agua abajo y la saco de agua arriba porque a lo mejor me queda más cómoda, el diferencial va a estar operando sin falla.
Así que tener ojo en instalaciones de repente que me equivoqué, no sé, por X motivo, coloqué el cable mal y la salida o la carga, el consumo que yo tengo, no lo estoy sacando de acá, sino que lo estoy sacando del neutro de arriba, el diferencial va a operar inmediatamente porque va a tener una diferencia, ¿ya? Así que va a operar sin falla. Esa es la forma incorrecta, porque aquí está sacando el neutro, por ejemplo, de la parte superior o de la alimentación del diferencial a la carga. Va a estar siempre operando. Acá no. Lo ideal es que siempre saquemos la energía aguas abajo del diferencial. Esa es una conexión correcta. Que no está mal nombrarlo porque a veces se nos van. Vamos a hablar ahora un poquito del botón de test. Ya les dije que el botón de test solamente va a funcionar cuando el diferencial esté energizado, ¿ya? Legrand, como fabricante, y a lo mejor las otras marcas también, van a recomendar que esta prueba se realice como mínimo una vez al mes. ¿Por qué? Para poder visualizar que el mecanismo electromecánico que tiene este dispositivo esté operando y esté funcionando ok. Porque va a simular una falla. Yo cuando presiono acá, hay una resistencia que está pasando dentro del diferencial que está colocada y la corriente va a circular por ahí, se va a generar una pequeña fuga de una sensibilidad similar a la que tenemos ahí para no dañar el equipo y va a operar el diferencial cuando yo presione el botón y esté energizado, ¿ya? En el caso de que no se desconecte, yo tengo el diferencial energizado y presiono el botón de test y no opera el diferencial, inmediatamente tengo que contactar a un instalador eléctrico autorizado porque mi seguridad en la instalación, mi seguridad en el hogar no está completa. Puede ocurrir alguna fuga, alguien puede meter los dedos al enchufe, le va a dar la corriente y el diferencial nunca va a operar porque yo al momento de presionar no operó. Entonces su mecanismo interno está dañado, se puede dañar con el tiempo, pasó una sobrecorriente, porque si se dan cuenta los diferenciales también tienen una capacidad que son 25 miliamperes. No quiere decir que me va a proteger de 25 miliamperes. Lo que quiere decir ese número, que la fabricación, los elementos internos de este dispositivo son capaces de soportar hasta una corriente de 25 miliamperes, ¿ya? Así que, recomendación, una vez al mes, si usted tiene en sus casas, presionen el botón y que opere. Si no opera, contáctese con un eléctrico para que puedan solucionar ese problema y puedan tener un entorno mucho más seguro en su hogar. Dentro de los diferenciales vamos a encontrar distintos tipos. El más común es el que encontramos en el hogar, que es el de tipo AC. Aquí no lo dice que es de tipo AC, pero sí me sale un icono de una corriente alterna sinusoidal, ¿ya? Ese icono me indica que el diferencial es de tipo AC, que me protege frente a fallas de corriente alterna de 50 Hz. Son para instalaciones comunes, ¿ya? Luego aparece una evolución. Aparece el diferencial de tipo A. Este diferencial ya es para carga electrónica. ¿Y cómo lo puedo distinguir si es que no aparece o no dice que es de tipo A? Por el icono. Vamos a ver que va a tener también la misma corriente alterna, porque además de ser diferencial tipo A, también es diferencial tipo AC. Vamos a encontrar un dibujo que son como dos cerritos. Esa es una corriente pulsante. Por ejemplo, cuando yo rectifico una corriente alterna y la hago pasar a través de diodos, la corriente alterna son sinusoidales, ¿cierto? Y la hago pasar a través de diodo o un puente rectificador, yo estoy eliminando el semiciclo negativo y solamente está pasando el semiciclo positivo. Entonces son corrientes pulsantes, que son solamente cerritos, para llamarlo de alguna forma. Y este diferencial es capaz de poder detectarla. ¿Cuándo uso el diferencial tipo A, por ejemplo? Cuando tengo algunas cargas electrónicas o también cuando yo tengo generación. Tengo un panel fotovoltaico arriba en el techo del hogar, de la casa, en el campo, y tengo un inversor y estoy inyectando energía, ¿ya? El inversor estamos pasando de corriente continua a alterna y puede pasar alguna corriente pulsante, ¿ya? Entonces ese diferencial está hecho para ese tipo de carga. Luego tenemos el diferencial tipo F, que algunos lo comentaron anteriormente, que también se conoce como ex-HPI o hiperinmunizado. Este tipo de diferencial, aparte de ser los dos anteriores, también funciona como un tipo A, como un tipo AC
y como un tipo F que se agregan las fallas en alta frecuencia. ¿Dónde tengo fallas de alta frecuencia? Por ejemplo, en los computadores. Los computadores tienen fuentes switching, que son fuentes de conmutación. Entonces, a partir de la corriente alterna, van a generar corriente continua, pero a través de pulsos, ¿cierto? Y alta frecuencia. Este diferencial muchas veces lo exigen en salas de computaciones, data center, iluminación a lo mejor LED, que generen alta frecuencia en su driver, etc. Y por último, tenemos el diferencial tipo B, que es el diferencial más robusto y más caro dentro del mercado, porque tiene muchas más prestaciones. Aparte de ser el tipo B, son todos los diferenciales anteriores. Me detecta falla en corriente alterna, hasta 50 Hz, las fallas en componentes pulsantes, de corriente continua o corriente directa, para hacer ahí la diferencia, fallas de alta frecuencia y también la fuga en corriente continua. Por ejemplo, cuando yo tengo motores con variadores de frecuencia, se debe usar un diferencial tipo B. En algunos casos me ha tocado ver especificaciones técnicas que para los circuitos de ascensores también exigen diferenciales tipo B. El tipo A, dice ahí en Jorge Concha, el tipo A no es recomendable para instalaciones de alumbrado LED y de enchufe. Claro, dependiendo de las cargas que nosotros tengamos, va a ser el tipo de diferencial que vamos a usar para que pueda detectar la fuga. ¿Ya? Más adelante vamos a ver otros gráficos que a lo mejor nos puede aclarar un poco más la película, pero para que vayamos entendiendo, tipo AC, el diferencial más básico, corriente alterna, el tipo A, corriente alterna y también corriente pulsante, donde tenemos ya cargas electrónicas, ¿cierto? El tipo F, donde ya tenemos componentes de alta frecuencia hasta los 1000 Hz o 1 kHz, y luego el tipo B, que aparte de ser los tres anteriores, me protege frente a la fuga en corriente continua. Por ejemplo, en este diferencial, donde conecto el neutro, da lo mismo. No está señalado. Usted lo puede colocar acá, acá, o acá y acá, dependiendo de la alimentación, si va a usar arriba o abajo, ya no hay problema. Hay otros diferenciales que sí, dicen que tiene que ir el neutro ahí, pero es por un tema del botón de test, para que funcione el botón de test y haga las fugas correspondientes, ¿ya? Clasificación, aquí un resumen de lo que estuvimos viendo: diferencial tipo C, tipo A, tipo F, tipo B, sus iconografía que vamos a encontrar en el frontis de cada uno de los diferenciales. Si nos dice de qué tipo es, yo solamente con el icono gráfico voy a saber, si tiene todos estos gráficos, es un diferencial tipo B. Solamente tiene la de corriente alterna, es un diferencial tipo AC y el que tengo en mi casa. Ahí pueden hacer ustedes el ejemplo y pueden ver el tablerito de su vivienda y pueden ver qué tipo de diferencial tiene. Hoy en día en todas las viviendas se usa el tipo AC. En algunas viviendas están usando el tipo A cuando tienen alguna generación fotovoltaica. Vamos a ver las distintas clasificaciones. Ya vimos una clasificación que es dependiendo de la falla, ¿ya? Vamos a tener clasificación de los diferenciales dependiendo de la forma de onda y el tipo del diferencial, AC, A, F y B. 4 tipos de diferenciales dependiendo de la falla. Vamos a ver clasificación de los diferenciales según el tipo de intervención, ya sean instantáneos o donde yo tengo alguna pequeña regulación del tiempo, o básicamente que son selectivos. Es como un diferencial variable, donde yo tengo, por ejemplo, acá algunos potenciómetros y yo puedo ir regulando. Acá yo no puedo hacer nada. Es el diferencial fijo y es instantáneo. También puedo clasificar los diferenciales según su sensibilidad. Si son de 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA, etc. Y una clasificación dependiendo de la forma constructiva. Tengo distintos tipos de diferenciales. Arriel-DIN, ¿cierto? Que son, hay block, donde yo coloco la protección al lado. Disyuntores diferenciales o relés diferenciales, ¿cierto? También dependiendo de la forma constructiva. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Acá tenemos una diferencia entre el tipo AC, que es el normal que yo tengo acá, y un tipo F, que es el hiperinmunizado. El tipo AC internamente es así. Ese es el toroide, ¿ya? El que está sensando la corriente que está entrando y que está saliendo. Y ese es el relé sensible, ¿ya? Y esa es la resistencia que yo, al presionar el botón de test,
va a generar una fuga interna y va a hacer que opere. ¿Ya? El símbolo, la corriente alterna, toroide, un relé de desconexión. El tipo F ya se agregan varios componentes más. Ya se empieza a colocar algunas placas electrónicas donde voy a tener un elemento de varistores, ¿cierto? Voy a tener temporizadores y además voy a tener un relé de desconexión. Se empiezan a colocar algunos filtros para poder detectar también esa forma de onda en alta frecuencia, ¿ya? Dentro de la norma de productos, yo tengo marcaciones en mi diferencial. Tengo, por ejemplo, este diferencial, ahí lo podemos ver en ese icono, dice menos 25, ¿ya? Su temperatura de funcionamiento está certificado, está aprobado, hay las pruebas que se realizan en el laboratorio, que funciona desde los menos 25 grados Celsius. O sea, yo este diferencial Legrand lo podría instalar a lo largo de todo Chile, ¿ya? De Arica hasta la Antártida, y va a estar operando, o de cordillera a mar, donde hay nieve, donde hay lugares que tienen baja temperatura, bien al sur de Chile, no voy a tener problemas con este diferencial. Hay otros diferenciales que sí, así que tengan mucho ojo en el tema de la temperatura de funcionamiento de los equipos. Por otro lado, en la iconografía de abajo vamos a tener el modelo, que estos se llaman DX, en otros casos tenemos otro diferencial que es muy similar, que se llama RX, que es su diferencia, no tiene porta etiqueta, más para el lado residencial, más para el lado industrial. Puedo colocar accesorios en este no puedo colocar accesorios en su costado como contactos auxiliares, quizás para poder activarlo nuevamente, un motorizado para poder subirlo. No lo puedo hacer en ese, tengo que usar este tipo de diferencial. El calibre, que ese 40 amperes, corresponde a la materialidad interna del equipo. O sea, si acá tuviese un 40 amperes, que en este caso es 25, me dice que la parte interna del dispositivo está capacitado para soportar corriente hasta 40 amperes. ¿Ya? Vamos a ver también acá donde aparece un I, una delta o un triángulo con una N, es la sensibilidad del equipo. Vamos a encontrar el tipo del diferencial, vamos a encontrar el botón de test, la temperatura y vamos a encontrar la referencia en un costado. Importante que en algún lugar del diferencial tiene que tener ahí su, como su diagrama interno de conexión. ¿Ya? Situaciones del trabajo, ¿cierto? Corrientes de fuga persistentes. El diferencial se va a escoger dependiendo de la carga o el circuito, ya lo estuvimos viendo, que a lo mejor voy a tener fuga o circuitos, cargas que tienen componente de corriente continua, el diferencial AC no lo va a detectar, entonces no me sirve. Tendría que usar el diferencial tipo B. Daño en los cables o aislamiento, ¿ya? Eso me puede provocar fugas y puede provocar que opere el diferencial cuando hay daño en los cables o aislamiento, y ahí es donde usamos una sensibilidad mayor, que son los 300 miliamperes. Verificar si hay daño en los cables o en los aislamientos que pueden provocar una corriente de fuga a tierra. Cuando hay conexiones defectuosas, hay que revisar las conexiones eléctricas para asegurarnos que esté bien firme y estén correctas realizadas. Por lo general, el torque de apriete de estos puntos de conexión, por ejemplo, de este diferencial de Arriel-DIN, son aproximadamente 2,5 a 3 Newton metros. Hay herramientas que están marcadas donde uno las gira y automáticamente suena y uno le coloca ahí cuál es la fuerza que quiere aplicarle y al momento de girar suena y ahí le aplicó el torque correspondiente. Falla en equipo dispositivo. Algunos equipos dispositivos pueden presentar fallas internas que generan corrientes de fuga. En ese caso también es necesario identificar y solucionar el problema en el equipo y después que esté operando también nuestra protección. Entes que son fiscalizadores. Tenemos a la SEC, ¿cierto? Que se encarga de fiscalizar, que son los encargados de la norma eléctrica, el reglamento de instalaciones eléctricas de bajo consumo. La SEC, encargado de generar el nuevo reglamento, que tiene estos pliegos eléctricos que se denominan RIC, donde nos van a dar toda la información correspondiente para seguir al pie de la letra la norma de cómo instalarlos correctamente. El Cernagiomin también fiscaliza y norma en torno a la seguridad, pero enfocado en el ambiente o la actividad minera. Por otro lado, tenemos laboratorios que son certificadores como SESMIC e INGESER.
Y también hay usuarios en la industria, por ejemplo, Minera Escondida. Hace mucho tiempo ocurrió un accidente donde murió electrocutado un trabajador y empezaron a tomar otras normativas norteamericanas, como la NOSA o la OCHA, donde ya no usan diferenciales de 30 miliamperes, sino que usan una sensibilidad más pequeña, de 10 miliamperes. Entonces, cuando detecta 10 miliamperes, el diferencial va a operar, pero como es Legrand, a los 5 miliamperes va a estar operando. Y en tiempos bastante pequeños, ¿ya? Estamos hablando de milisegundos. Son normas que han ido escogiendo. Ya, si bien la normativa eléctrica nacional, los RIC, ¿cierto? El decreto supremo número 8, nos da un pie, nos da una base de la seguridad. Pero yo en mi instalación, en mi casa, yo podría subir los estándares más arriba. Ellos solamente me dan el pie para cumplir con la seguridad. Vamos a ver ahora las normas de instalaciones. En el RIC número 2, que habla sobre lo que son los tableros eléctricos, en el punto 6.2.6 dice que toda protección diferencial tiene que estar protegida a la sobrecarga y al cortocircuito. No es que yo acá tenga elementos de protección, sino que tendría que colocar acá agua arriba un termomagnético, un disyuntor, un automático que me esté protegiendo al diferencial. Porque si bien este es de 25, llegase a pasar 25 amperes por él o 30, se va a quemar, se va a fundir y no va a estar operando después. Entonces, por eso yo tengo que limitar esa corriente con una protección, ojalá menor que la que tiene el diferencial. Porque si la dejo 25, lo voy a dejar muy justo y con el tiempo se puede ir dañando. ¿Ya? Entonces, a lo mejor dejarla en 20, 16 amperes la protección termomagnética, el diferencial de 25 funciona súper bien. Otra cosa, a propósito que me acordé. Yo en mi casa, no sé, se me falló el diferencial y el diferencial es de 25 amperes y la sensibilidad es 30 miliamperes. Pero resulta que tengo en mi mano uno de 40 y no tengo, está todo cerrado y necesito colocar un diferencial y solucionar el problema. ¿Puedo usar este diferencial de 40 amperes, siendo que en el tablero había uno de 25 que se echó a perder? Ambos tienen la misma sensibilidad, solamente que el que está en el tablero es de 25 y el que yo tengo disponible es de 40. ¿Puedo o no puedo? Efectivamente sí que se puede, porque lo importante en los diferenciales es la sensibilidad, ¿ya? Yo podría poner hasta uno de 63, pero eso quiere decir que el mecanismo interno es capaz de soportar hasta 63 amperes, pero donde va a operar es cuando existan fugas de 30 miliamperes, ¿ya? Va a salir mucho más caro, pero se puede. De repente hay casos que no tengo más y a lo mejor en la industria en español se me acabaron los de 25 y tengo de 40, lo puedo usar, ¿ya? Sigamos con el punto. Toda protección diferencial debe quedar protegida frente a la sobrecarga y al cortocircuito mediante ¿qué? Una protección termomagnética. Para esto, la corriente nominal de la protección diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección instalada agua arriba, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas agua abajo que dependan de un diferencial no sea mayor a la capacidad nominal de él. Por ejemplo, en el caso de ahí yo tengo un diferencial agua arriba, pero agua abajo del diferencial hay 3 interruptores termomagnéticos. Está permitido y se pueden usar máximo 3, que lo vamos a ver en otro punto un poquito más adelante, que me dice el máximo, que son 3, siempre y cuando la suma de estos 3 sea inferior a la corriente que tiene él. Si este es de 40, acá yo tengo 10 más 10 más 10 son 30, ¿es inferior a 40? Sí, se puede. Y tengo 3. Tuviese un cuarto, no podría según la normativa. La puesta a tierra y enlace equipotencial. Este otro RIC, este es el RIC número 6. El anterior estábamos viendo el RIC número 2 que está enfocado en los tableros. Dice el RIC número 6 en el punto 6.2, se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra. Recordemos que siempre se mide la puesta a tierra, ¿ya? Y nos tiene que dar un valor para ver si la tierra está bien. Y nos dice que la puesta de tierra de servicio de 20 ohm, dice, se podrá superar ese valor de 20 ohm solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos de uno de los siguientes puntos. Vamos a solamente ver el punto donde no aplica el uso del diferencial, ¿ya? Donde se nos indica el uso del diferencial.
En la instalación cuya potencia instalada no sea superior a los 10 kilowatts y que utilice un esquema de conexión a tierra neutralizada, ver tanto, ¿ya? Que cuente también con los conductores activos y tenga un dispositivo de corte omnipolar, todos los alimentadores de esa instalación tienen que estar protegidos con un protector diferencial cuya sensibilidad de 30 miliamperes y que adicionalmente a esos 30 miliamperes estamos protegiendo los conductores de la instalación por si hay alguna fuga de aislación y que adicionalmente todos sus circuitos deben estar protegidos con diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 miliamperes. O sea, tengo un diferencial de una sensibilidad mayor, 30 miliamperes, para proteger los conductores, ¿cierto? Y voy a tener diferenciales más pequeños asociados a las cargas que no superen los 30 miliamperes. Ahí se va a permitir que la resistencia de la Tierra sea inferior o un máximo de 80 ohms, ¿ya? Y ahí hay alguna imagen de una visita a terreno donde se midió la resistencia de tierra, da 0,17, así que menor a 20 es súper bien, no es necesario ese punto, pero si ustedes quieren estándares de seguridad para proteger los conductores, pueden aplicarlo. 300 miliamperes y 30 miliamperes, ¿ya? Hay otro punto donde habla de la instalación de equipo. Estamos viendo puntos dentro de toda la normativa, dentro de estos 19 pliegos técnicos o capítulos o RIC, donde nombra por último al diferencial. Y dentro de estas instalaciones de equipo, que dicen que en el punto 562 habla como título de las protecciones de cortocircuito, diferencial y asimetría, y hay varios puntos donde me indica que tengo que usar un termomagnético, el diferencial, un relé de asimetría, etcétera. Pero en el punto 5629 dice que todo motor debe contar con un protector diferencial. Y aquí empiezan a nacer unas preguntas. ¿Y qué tipo de diferencial tengo que usar acá? Si el motor está asociado a un VDF, un variador de frecuencia, tiene que usar un diferencial tipo B para no tener problemas. Pero si es un motor pequeño, donde no tiene un variador de frecuencia y a lo mejor tiene una partida estrella triángulo, una partida directa donde es pequeño el consumo, puede usar un diferencial tipo AC. Y el otro punto habla sobre que también tienen que estar los CCM, tener protecciones de sobretensiones permanentes o sobretensiones transitorias, que es otro elemento de protección que se llama limitador de sobretensión. ¿Ya? Pero aquí estamos enfocados en el diferencial, pero lo dejé ahí porque era el punto que seguía a continuación. Andrés, sí. Mira, 30 miliamperes lo vamos a usar principalmente para el hogar, porque son corrientes, ese delta son corrientes más pequeñas, más sensible que el de 300 miliamperes, como dices tú. Y el de 300 se usa para los cables, pero tú en una casa no vas a tener uno de 300, sino que estamos hablando de calibres conductores que tienen una sección mucho más grande, donde a lo mejor un rasguño hace que, donde fluye tanta corriente, tensiones, generen alguna fuga hacia afuera, ¿ya? Pero sí, 30 miliamperes ojalá lo más cercano a la carga y 300 lo usan como diferencial general cuando queremos hacer algún tipo de selectividad con los diferenciales. En el RIC número 9, donde habla de sistemas de autogeneración, protección por falla a tierra, dice que la protección por falla a tierra podrá estar contenida en un interruptor diferencial o en un bloque diferencial como parte del interruptor termomagnético. ¿Ya? Vimos que también hay cajas moldeadas donde yo tengo bloque o puedo colocar un automático al ladito que son como bloques, son bloques, ¿ya? El diferencial deberá ser del tipo A o B y su corriente diferencial no debe superar los 30 miliamperes para unidades de generación, ¿ya? Ahí yo tengo generadores de energía, solares o con petróleo, dicen, para potencia instalada inferiores a 10 kilowatts, mientras que para unidades de generación igual o superior a 10, ya tengo que empezar a usar una sensibilidad de 300 miliamperes, ¿ya? Menor a 10 kilos, 20 miliamperes, y mayor a 10 kilos, 300 miliamperes, diferencial tipo A o tipo B cuando estoy usando generación, autogeneración. El RIC número 5 me habla sobre las medidas de protección y acá en el punto 78.3
Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no sinusoidales, no una figura como corriente alterna, por ejemplo, en las salas de radiografía, salas de computación y cargas no lineales, los protectores diferenciales utilizados serán de clase A o tipo A, que aseguren la desconexión para corrientes alternas sinusoidales, así como corrientes continuas pulsantes. Asimismo, para protectores diferenciales del tipo B, en caso de que las cargas puedan no contener paso por cero o tengan alguna fuga ahí en corriente continua, se debe usar ese diferencial. Entonces acá hay otra gráfica que dependiendo de las cargas, por ejemplo, acá yo tengo la corriente alterna, ¿cierto? Corriente fase neutro, una carga normal, resistiva, y la corriente final residual va a ser alterna. Pero ya tengo unos diodos, voy a tener una corriente pulsante, entonces ya ahí empiezo a aplicar el tipo A. Ya tengo una rectificación trifásica, empiezo a usar el tipo F. Ya tengo componentes con variadores de frecuencia, etcétera, y todos los anteriores empiezo a usar el tipo B, con tiristores, etcétera. Ya, entonces, dependiendo del tipo de carga, el tipo del diferencial que yo voy a escoger. El RIC número 10, que habla sobre las instalaciones de uso general, que es uno de los RIC que se recomienda leer sí o sí. Léanse siempre el RIC número 10 y el RIC número 2. O sea, igual léanselos todos, pero dependiendo del tema, es qué RIC vamos a escoger para ubicar la información. Por ejemplo, si quiero ver el de los cables, me voy a ir al de los conductores. Si me voy a ir al de las canalizaciones, a lo mejor me voy a ir al RIC número 4. Si quiero ver el de los tableros, al RIC número 2. Si quiero ver las mantenciones o proyectos, a lo mejor me voy a ir al RIC número 18, etc. ¿Ya? Ahí dependiendo, cada RIC tiene su título, donde nos va indicando más o menos de qué trata. Pero el RIC 10, como habla de las instalaciones de usos generales, en el punto 513 habla de los tableros y dice, vuelvo a repetir, todo circuito de alumbrado. Aquí la normativa eléctrica habla de circuito de alumbrado como la suma de la iluminación más los enchufes. Eso lo deja claro en unos puntos anteriores, por eso aparece entre paréntesis. Todo circuito de alumbrado, o sea, todo tablero del hogar que tenga circuitos de iluminación y de enchufe, deben estar protegidos por un protector diferencial, cuya sensibilidad no sea superior a los 30 mA. ¿Ya? Elemento que ya hemos visto y hemos recalcado hartas veces. 30 mA. Siguiendo en este mismo RIC, punto más abajo en el punto 6, dice, se deberá asegurar que todo protector diferencial quede protegido a la sobrecarga y al cortocircuito mediante ¿qué? La protección termomagnética. Repite el mismo punto que estaba en otro RIC anterior, ¿se acuerdan? Para esto, la corriente de la protección diferencial debe ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada agua arriba, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas agua abajo que dependan del diferencial no sea mayor a la capacidad de este. El mismo punto lo está volviendo a repetir en otro RIC. El siguiente punto, vimos el 5, el 6, ahora vamos a ver el 7. Dice que desde una protección diferencial no se pueden derivar más de 3 circuitos. O sea, si yo tengo esta protección diferencial en mi tablero, máximo 3 circuitos. Para lo cual se tiene que cumplir lo indicado en el punto anterior, que la suma de esos 3 circuitos sea igual o inferior a la capacidad que tiene el diferencial. En este caso ya, tengo acá uno de 40. Entonces yo puedo tener 10, 10, 10, me da 30. ¿Es inferior a este? Sí, cumple, súper bien. Y dice, en el caso de una protección diferencial que agrupe más de un circuito, esta protección no puede operar sobre el 100% de la instalación. O sea, yo tengo mi protección general, tengo un diferencial, y acá yo tengo 3 circuitos, pero dejo solamente uno de enchufe, por ejemplo, y 2 de iluminación. No puedo, porque este diferencial está operando sobre toda la instalación. La norma también me dice que son circuitos separados la iluminación de los enchufes. O sea, tendría que usar como mínimo dentro de una instalación 2 diferenciales. Uno para los circuitos de enchufe y otro para los circuitos de iluminación. Se exceptúan de esta disposición los diferenciales de 30 mA que acompañan a las protecciones generales de un tablero, ¿ya? A lo mejor eso no lo vamos a ver en una casa, en un tablero de casa, pero sí dentro de la industria, súper común. Y ahí lo mismo, tengo mi termomagnética acá, que me está protegiendo. Tengo el circuito número 1, que tengo un diferencial que está a cargo de 2 circuitos, ¿ya? Ese diferencial es de 25 y los 2 que le siguen es de 10 y 10. 10 más 10 son 20 y el diferencial es de 25. Súper bien, que es mi circuito de iluminación.
y después tengo mi circuito de enchufe, que tengo un diferencial que es de 25 y está asociado a una carga, a una protección termomagnética, a un circuito de 16 amperes. 16 es menor o igual a 25, cumple también. Súper bien. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver un poco de la oferta de productos para ir avanzando. Ya sabemos que hay distintos tipos de diferenciales. En el diferencial tipo A podemos encontrar diferenciales instantáneos, ¿cierto? Diferenciales que son bipolares, tetrapolares. Los bipolares van a ir desde los 16 amperes hasta los 100 amperes y los tetrapolares desde los 25 a 63. Y las sensibilidades van a ir desde los 10 hasta los 300 miliamperes en este tipo de diferencial, tipo AC. Luego, en el tipo A, que los voy a reconocer por ese icono, también voy a encontrar instantáneos, voy a encontrar bipolares de 25 a 80 amperes y los tetrapolares también de 25 a 80 amperes y la sensibilidad acá ya no tengo de 10, sino que de 30 y 300 miliamperes, los tipo A. Luego en el tipo F vamos a encontrar diferenciales instantáneos, bipolares de 25 a 63, tetrapolares de 25 a 80 y la sensibilidad solamente de 30 miliamperes. Los que son de tipo F o ex HPI, los que los conocían con ese nombre, solamente sensibilidad de 30 miliamperes es lo que vamos a encontrar dentro del mercado. Interruptores diferenciales tipo B. Dentro del mercado vamos a encontrar bipolares que van desde los 40 a los 63, los tetrapolares de 40 a 63 y las sensibilidades de 30 y 300 mil. Aquí ya no tenemos de 25, sino de 40 y 63. Y el icono que tenemos ahí es eso. Vamos a avanzar. Y luego volvemos a tener el diferencial de tipo AC, pero ya no en este formato, sino como un bloque. ¿Se dan cuenta acá que para evitar tener conductores, yo asocio al tiro ahí al ladito una protección y queda totalmente encajada? Ya aquí tiene que hacer su clic correspondiente a la forma de instalación de la protección termomagnética con el diferencial. Ese es un bloque. Y los podemos encontrar desde 40 a 63 en los bipolares y los tripolares también de 40 a 63 y la sensibilidad de 30 a 300. Eso es lo que yo puedo encontrar dentro del mercado en los bloques diferenciales, solo tipo AC. Por otro lado, evolucionado, y si ustedes se acuerdan cuando estuvimos viendo la familia, donde estaban todas esas siglas de qué correspondía cada uno, la primera sigla era el diferencial normal, sin protección a la sobrecorriente, y después venía una que tenía una protección a la sobrecorriente. Actualmente en nuestra oferta tenemos un dispositivo de estas mismas dimensiones que es protección termomagnética, me protege al cortocircuito, la sobrecarga y además es diferencial. ¿Qué mejor? Y en un mismo equipo. ¿Por qué? Porque así me ahorro espacio dentro del tablero. Una de las peleas más grandes que tenemos los eléctricos es con los arquitectos porque no nos entienden y nos entregan espacios súper reducidos donde tengo que poner un tablero súper grande de dimensiones con muchos diferenciales, mucho automático para proteger a todas las personas del edificio o de la oficina o del lugar de trabajo, y el arquitecto me dejó un espacio súper reducido. Yo con el disyuntor diferencial podría ahorrar espacio, ¿ya? Lo vamos a encontrar en el tipo AC y tipo F, si no me equivoco, y los interruptores tienen ese formato, conecto fase y neutro. ¿Y cómo me doy cuenta si es que operó por diferencial o operó por sobrecarga o cortocircuito? Acá tenemos una banderola. Entonces, cuando aparezca una de color celeste, si no me equivoco, es que operó por cortocircuito o sobrecarga, o viceversa, pero ahí tendríamos que verlo. Pero tenemos una banderola que nos va a indicar si operó por sobrecarga o cortocircuito o si operó el diferencial, dependiendo del color de la banderola. Y los vamos a encontrar como bipolares, tetrapolares, con sus sensibilidades desde 10 hasta los 300 miliamperes y también de 6 a 40, de 10 a 32, con una capacidad de ruptura de 10 kilos, curva C. ¿Por qué curva? Porque también es un interruptor termomagnético este dispositivo, todo compacto en un equipo. Entonces, cuando tengo circuitos trifásicos, ahí se ve el ahorro de espacio, porque yo tendría 3 módulos, ¿ya? O 4 si es que coloco un omnipolar,
más el diferencial, ya tengo 8 módulos. Y si coloco el disyuntor diferencial, me ahorro 4 módulos de una. Así que puede ser una buena alternativa. El mismo caso para los tipo F, también están en disyuntores diferenciales, solamente sensibilidad de 30 mA, de día 40, curva C, 10 kilos. Dentro de los disyuntores diferenciales tenemos cajas moldeadas que son físicamente como este dispositivo que tengo ahí, que van desde los 16 hasta los 1600 amperes, y después los cortes en aire que van desde los 1000 hasta los 6300. Yo, para colocar un diferencial en estos tipos, existen unos bloques que yo lo puedo conectar en la parte inferior. Pero ahora de fábrica en el catálogo viene una referencia que ya lo tiene incluido. Así que me ahorro espacio, me ahorro un punto de falla, donde al mismo tiempo esta protección ya tiene una fuga en corriente alterna, o tipo AC o tipo A, dependiendo de lo que salga especificado. Y lo vamos a encontrar en los DPX de 250 del tamaño, pero en calibres de corriente desde 40 a 250 amperes, puedo encontrar un dispositivo que en su interior ya tiene una protección diferencial. También existe la posibilidad de poder integrarlo, como es esto, ¿ya? O si es que yo tengo una protección, que por ahí había visto una pregunta anterior, que si tenían una protección de 1250 amperes, ¿qué diferencial se recomienda? Se recomiendan unos de estos diferenciales que son de toroides, porque para esos niveles de corriente, una persona que lo toque no aplica un diferencial a Real Dim, sino que aplicaría un diferencial para ver si es que hay fugas dentro de la instalación. Y ahí se usa un diferencial que va a Real Dim, pero que se tiene que colocar un toroide. Y ese toroide, por lo general, a veces son de núcleo abierto, que es como un lazo. Yo lo coloco alrededor de las barras y va a estar midiendo. Y este dispositivo que yo tengo acá, el relé diferencial, va a mandar una señal. Y el automático ese de 1250 tiene que tener una bobina de disparo. Entonces el diferencial le manda la señal a la bobina de disparo y la protección la recibe y va a operar, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de carga, van a ver el tipo de diferencial. Hoy en día también hay una norma, la norma nos habla de los autos, los vehículos eléctricos y todo eso. También hay un tipo de diferencial, así que no se pierdan el webinar de la eficiencia energética y de los vehículos eléctricos, porque ahí nos dicen todos los tipos de diferenciales. Yo ahí le hago una pincelada nomás, que los diferenciales de tipo B, tipo A, están súper metidos en todo lo que es vehículos eléctricos para los cargadores, ¿ya? ¿Qué opina de que haya realizado un tablero con 3 circuitos, 2 enchufes, 1 de alumbrado, solamente con un diferencial sin ningún automático? No, porque vimos que el diferencial no puede operar sobre el 100% de la instalación. Ya, sí o sí voy a tener que separar esos circuitos. Probablemente antes se permitía. De hecho, yo, como les comentaba en un inicio, la casa de mis papás, mis viejos, solamente había un termomagnético de color negro. Y era la única protección que existía en la casa. Después, con el tiempo, ya se empezó a exigir este diferencial, y a lo mejor veíamos en la general el diferencial con todos los circuitos abajo. Ya, una mejora. Pero hoy en día buscamos ampliar la seguridad de la casa, de nuestros seres queridos, nuestra familia, y vamos a colocar otro diferencial para separar los circuitos de enchufe y de iluminación. Hoy en día la iluminación son metálicas también, y también la nueva normativa ahora me dice que tienen que tener tierra, ¿ya? Y tienen que tener una caja más encima, y tienen que tener un diferencial, porque si hay alguna fuga en un cable, o un cable se soltó y está haciendo masa con la parte metálica de la lámpara, y yo la voy a tocar, la voy a cambiar, me puede electrocutar. Entonces es importante el uso del diferencial. Y acá aparece el relé diferencial, que ahí yo le voy regulando la sensibilidad, dependiendo qué tipo de sensibilidad yo quiero, y el tiempo, un delay, para que vaya operando, ¿ya? Desde los 0,03 amperes hasta los 0,3 amperes. Y tengo una regulación. Es un tipo toroide, pero hay toroides que son hasta 3800 amperes, que es un lazo abierto. Entonces yo lo agarro, lo coloco y después salen los cables para poder hacer la medición. Mismo caso, aquí sale la señal, activa la bobina de disparo del automático y súper bien. De hecho, acá nos dice que el toroide más grande que tenemos es de 310 milímetros de diámetro, ¿ya? Y es para 3780 amperes, y el más chico es de 35.
de diámetro y 200 amperes. ¿Ya? Esto principalmente se usa para acompañar las protecciones que sean de cajas moldeadas, de corrientes muy altas o corte en aire. ¿Cómo mejorar la seguridad? En el RIC número 17 hay una operación y mantenimiento donde nos dice, en el punto 5.1, la seguridad de una persona consiste en evitar que ésta entre en contacto con niveles de tensión peligrosos. Si esto se llega a producir, la seguridad de una persona dependerá del desempeño del sistema de protección con que cuenta la instalación eléctrica, el cual debe operar de tal manera de evitar cualquier tipo de lesión sobre la persona, a fin de garantizar su seguridad, su integridad física. Y para el caso de instalaciones de potencia mayores a 300 kilowatts, alimentadas por empalme en media tensión de carácter industrial, comercial, educacional, asistencial o de locales de reunión de personas, en el ámbito del mantenimiento y operación de las instalaciones eléctricas, se deberá implementar un programa de seguridad eléctrica mediante profesionales competentes. Y ya para ir finalizando, algunos consejos, dar cumplimiento al reglamento actual que tenemos en Chile. Ya, si la norma me dice que es así, ¿para qué le voy a llevar la contraria? Si quiero proteger a mis seres queridos. Instalar diferenciales, ¿ya? Porque es un elemento de bajo costo, porque la vida humana no tiene precio, ¿ya? Entonces, pagar 10.000, 20.000 pesos por un dispositivo de esto no es nada, es una inversión para poder proteger a mis hijos en el caso de que yo esté trabajando. Las empresas deben establecer sus propios estándares de seguridad. La normativa no entrega los estándares base, pero yo puedo subir esos niveles de seguridad. Los estándares deben ser específicos y no genéricos. Se deben inspeccionar su cumplimiento, aumentar la capacitación orientada a la seguridad, exigir que todos los materiales cumplan con la normativa de fabricación y cuenten con los certificados. Yo a lo mejor en el mercado puedo encontrar muchos diferenciales, ¿ya? Pero hay diferenciales que tienen otras características mayores a unos más económicos. Entonces, dependiendo del bolsillo, dependiendo del tipo de carga, dependiendo de las instalaciones, ¿qué diferencial voy a escoger? Pero ojalá escoger los mejores que tengan certificación chilena y que tengan una certificación internacional que a mí me dé la tranquilidad de que ese diferencial se fabricó correctamente. Si tiene duda o no sabe qué diferencial usar, contáctese para que puedan estar seguros al momento de elegir el diferencial que se debe instalar. Y tratar de buscar cero incidentes. Así que eso, espero que haya sido de su agrado. Vamos a ver si vuelve Ignacio. Hola, José. ¿Me escuchas, José? Sí, súper bien, Ignacio. Súper. Muchas gracias, José, por tu presentación. Ahí pudimos ver todos estos consejos, tips y formas de instalación que tú nos tenías preparados para los asistentes del día de hoy. Así que muchas gracias por tu presentación. Un tema súper relevante, súper interesante, pensar en la seguridad de las personas y también de la instalación. Así que los dejo a todos invitados a que puedan seguir participando en nuestros webinars, en este ciclo que se está desarrollando de protecciones. Recordar que también los días lunes se está desarrollando el ciclo de instalaciones eléctricas, así que los dejo invitados a que puedan poder participar en todos estos ciclos que nosotros tenemos preparados para ustedes. Y también los dejo invitados a que también puedan responder, por favor, la encuesta de satisfacción que yo les acabo de dejar en la parte superior de la pantalla, en el mismo lugar donde se encontraba la presentación. Para todos aquellos que hayan tenido problemas descargando la presentación, les voy a dejar a continuación el correo de Legrand Academy Chile, donde ustedes pueden escribirnos y poder solicitar la presentación. Ahí nosotros se la compartimos para que ustedes puedan disponer de este material que José preparó para todos ustedes. Así que muchas gracias, agradecer también a José por su presentación y los estamos esperando en una nueva jornada. Vale, un gusto. Así que, bueno, día viernes, ahí preparándose para el fin de semana. Espero que le haya servido y ahí estaremos.
Bueno, hay varias preguntas, pero en relación al tiempo, bueno, se me perdieron algunas, para ir tratando de apoyar ahí a algunos de los chiquillos. Bueno, dependiendo también las proyecciones, algunos dicen que para aire acondicionado se debe llevar diferenciales dependiendo del circuito que tengan en sería como un circuito de especialista, entonces dependiendo de la proyección, a veces hay aire acondicionado o sistemas que ya tienen directo el interruptor diferencial. Los disyuntores diferenciales del tipo AC, ¿qué costo tienen con respecto a instalar una protección termomagnética? Es un poco más mayor. Si yo hago la suma de una termomagnética con un diferencial, pongámosle que tengo 10, y a lo mejor el disyuntor diferencial en un puro equipo, dependiendo de las corrientes y todas esas características, a lo mejor me va a salir 12 o 13, ¿ya? En el caso de pabellones quirúrgicos que no se usan diferenciales, ¿cómo funcionan estos sistemas? Ellos tienen otros sistemas de detección, lo que son pabellones quirúrgicos. Hay sistemas de aislación con unos transformadores de aislación que también los tenemos dentro del catálogo, que son unos equipos donde están monitoreando todo este tema de aislación. De hecho, cuando vimos la familia de los distintos diferenciales, había uno que se llamaba de monitoreo. ¿Ya? Ese elemento podría caer dentro de esa categoría. ¿En qué parte de la norma dice que no puede la iluminación y los de enchufe bajo el mismo diferencial? No es que lo diga, sino que la norma dice que un puro diferencial no puede operar bajo el 100% de la instalación. Entonces, en estricto rigor me está haciendo separar o utilizar dos tipos de diferenciales. ¿Y para qué voy a colocar iluminación con enchufes junto en uno y después en el otro iluminación junto? Mejor los separo, ya es como para tener un orden. Así que, bueno, esas son como las grandes preguntas que han aparecido ahí. Espero haberlas respondido y que tengan un buen fin de semana y invitarlos a que se sigan conectando en los siguientes webinars y compartan la invitación. Así que eso, muchas gracias y nos estamos viendo. Absolutamente. Muchas gracias, José. Recalcando lo que dice José, sigan participando, es una muy buena instancia para poder ir sumando conocimientos, reforzando conocimientos, así que nuevamente los dejo invitados a que puedan seguir participando. Nos vemos en una próxima sesión. Saludos a todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes:
compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.